Sí. Fueron despojados de manera violenta de las tierras, ¿no? Fue un despojo. De sus tierras. Los mataban, ¿no? O sea, Entonces eso es interesantísimo para platicar. Ya estamos listos, Adolfo. Por ahí nos vamos a ir y según como nos lleve la plática, don Javier, pues, ¿no? ¿qué Aquí es? puede decir todo lo que usted quiera, ¿no? La historia, como dice López Obrador, la historia, la maestra de la vida, ¿no? Es una lección, o sea, para no repetir los errores que se cometieron en antaño, ¿no? O sea, la historia de Navojoa sobre el tema es una historia especial. Navojoa es un pueblo, no es un pueblo común y corriente, ¿no? Porque es la situación geográfica, su relación con Álamos, cultural, porque somos herencia cultural de Álamos, de una sociedad aristocrática, muy clasista, dueños de minas. Ahí dice en el libro cómo los jesuitas fueron expulsados en 1767 porque se oponían a que los indígenas mayos se fueran esclavizados en las minas. Ujú. Y por eso los expulsaron. Y por eso hay tanta tuberculosis todavía. Me platicaba un doctor, el doctor Ocaña, como en el hospital de neumología sacaban pulmón, todos los días operaban pulmón, herencia de la silicosis de las minas de Aro. O sea, fue mucha injusticia. Nosotros somos una sociedad que culturalmente hemos heredado la Álamos y Obregón también, ¿no? Están los apellidos, que algunos no han sido tan malos, no es que sean malos, pero la historia es implacable, los conquistadores son en todo el mundo, ¿no? Así estamos arrancando, ya estamos, Sí, grabando. sí, ya estamos, qué Don bueno, Javier, así estamos arrancando ya no se puede corregir. que auguro que va a ser un gran podcast y una gran plática con el autor de este libro. Bueno, lo voy a poner en pantalla, lo vamos a poner. El autor de este libro que básicamente relata la historia de Navojoa, cómo nació, cómo se desarrolló hasta hoy en día. Es periodista, cronista, historiador y melómano, que es No, sí, como lo más importante. Don Javier Félix, Gracias. bienvenido. Gracias por estar aquí en su casa, que es su casa. muy amable, José María, muchas gracias. Me puede decir Chema, ¿eh? Pues a tu papá no le gustaba que le... Mi papá... ¿Te no le- acuerdas que no? No le José gustaba. María. José María Armenta Valderrama. Sí. Decía los dos apellidos y a mi papá nunca le gustaba. Él me decía, hijo, nunca le digas a una persona por sobrenombre, ni en diminutivo. Y eso es ofensivo. Es ofensivo. Dile cómo se llama y con los dos apellidos, decía mi papá, José María Armenta Valderrama. Sí. Que en paz descanse, un abrazo al viejo donde quiera que se Mi encuentre. maestro él me metió Maestro de usted maestro también, del mi papá. periodismo, Bueno, de sí, muchos, ¿no? Muchos, sí, sí. Una escuela, ¿no? Una escuela. Y de ahí pues tu tío Gerardo, Sí. tu primo Raúl también. ¿Sí? Pero no le gustaba que dijeran ni sobrenombres, Oh, sí, estoy enojado. ni motes, ni No, nada de eso. Pero bueno, a mí me puede decir Chema, pero el diminutivo, yo me quedé con eso. No le puedes decir a alguien Chemita, es Javiercito, despectivo. Pabito. Es despectivo, ¿no? Sí, es chiquito, sí. Sí. Es una falta de respeto. Yo también, pues, concuerdo con eso. Gracias por estar aquí. Trataremos de hablar de todo. Tenemos una hora de este gran libro, Historia de Navojoa 1614-2023. En 2 días lo leí y mire que Bien. es una letra chiquita. Sí, pues no era el plan, pero pues ahí va un comercial. Échele. Sí, se lo debo a la Dirección de Educación y Cultura, en particular a la sección 54 del Sindicato de Maestros Trabajadores de la Educación, que el maestro Samuel López, él me consiguió el patrocinio absoluto de este libro, si no, no hubiera salido. Esta inquietud de escribir el libro, que es la pregunta que todos, ¿cómo se te ocurrió? Porque mi papá y mi mamá nacieron los dos en Álamos, yo ya nací en Navojoa, Ajá. y en casa de mis padres y en casa de mis abuelos, por los dos lados, pues era la historia de Álamos, que el general Obregón, que Benjamín Gil, que pues todo lo de Serrano, y de ahí
tomé yo esta afición a la historia, ¿no? Fíjese que leyendo el libro este fin de semana, que me parecía apasionante, bien escrito, bien Gracias. delimitado, bien referenciado y demás. Pero somos cientos de miles que no conocemos la historia de Navojoa y uno, por una necesidad, o tendría que ser un valor civil, por así decirlo, conocer la historia de nuestra ciudad, ¿no? Sí, así es. No Porque sé. te das cuenta Ujú. de referencias, de muchas referencias que hace en el libro, bueno, que hubo injusticias, que hubo matanzas, cómo fueron los asentamientos, cómo creció, cómo se desarrolló, en base a qué familias, Sí, ¿no? pues ahí están todavía, ¿no? Y ahí está todavía, que hubo cacicazgos, o sigue habiendo, no sé, Ahí están. usted dirá. No, sí, ahí están, ¿no? Sí, sí. A ver, la primera pregunta sería, hago referencia al nacimiento de Navojoa. La pregunta sería, ¿cómo nace Navojoa? Voy a hacer referencia, si me permite, un par de Adelante. líneas. Dice usted, el 8 de septiembre de 1614, población de Nuestra Señora de la Natividad de Navojoa, lugar de Tuna, en Caita, en las orillas del río Mayo, lugar donde el cauce del río Mayo cambia de rumbo hacia el poniente, en lugar que se conoce como el Rebote. ¿Qué es el Parque El Rebote? Sí, ¿Conoce el Parque El ahí Rebote? es. Todos lo conocemos. En ese lugar, los indígenas mayos establecieron el poblado de Navojoa, Sí, original. lugar de Tunas, y en ese mismo poblado indígena los conquistadores fundaron el poblado español en esa fecha en que se conmemora el natalicio de la Virgen de María, según la religión católica. De Camoa se pasó a fundar Macoyagui, luego Tesia, y después Navojoa, Cobrín, Pechojoa y Santa Cruz. Es decir, nace Navojoa ahí entonces, en el Rebote, a la orilla del río. Sí. ¿Es así? ¿Me platica la historia? Sí, ¿Cómo cómo no. nace Navojoa? ¿Cómo no? Empieza en que los españoles llegaron hasta lo que es el fuerte Sinaloa, porque las tribus mayos y yaquis les impidieron con su belicosidad que ingresaran a la ribera del río Mayo. Fue en 1533. Y tuvo el mérito el capitán Diego Martínez de Urdaide, capitán mayor del fuerte Sinaloa, de lograr un tratado de paz con los mayos y los yaquis para que dejaran pasar primero a los jesuitas, porque los jesuitas traían, pues como se dedican a la educación, traían la enseñanza de la agricultura, de la ganadería, los cítricos, las vacas, los caballos. ¿Y la religión? Pues esa era la punta de lanza, porque como no pudieron entrar con la espada, porque fueron rechazados, entonces la corona española echó mano de los jesuitas, y los indígenas mayos que vieron que el norte de Sinaloa, que es parte del territorio mayo, ¿no? El norte del estado de Sinaloa, veían que tenían un mejor nivel de vida, que comían pues, mejor que aquí, porque aquí pues todavía la cacería, la pesca, la tribu mayo estaba en una etapa de modo de producción, dirían los economistas, de la comunidad primitiva, muy atrasados, pues, y pues tenían un nivel de vida muy, muy pobre, ¿no? Y todavía vemos que en comunidades indígenas, zona rural, porque ha estado abandonado. O sea, los pueblos originarios en todo el país, no nomás los mayos y los yaquis, han estado abandonados, marginados, y vemos cómo viven en sus chozas en una sola habitación, con todo lo que trae consigo ese atraso en la civilización. Pero volviendo al tema de que cómo empezó, cómo la civilización, cómo el pueblo se fundó, el pueblo mayo, el pueblo de Navojoa, en la región Mayo, los dejaron entrar primero el padre Pedro Méndez, que era el jesuita que tenía ese propósito de colonizar, ya estaba grande. El viejo, le decían, tenía 50 y tantos años, y ahora, Caray. yo si me dicen viejo me enojo, pero Pues es que antes era así, ¿no? era un viejo, sí, para esa actividad. Y los dejaron entrar primero hasta Masiaca. Entonces, el Tratado de Paz se firmó en 1610. Entonces, se prepararon, ingresaron y llegaron primero hasta Masiaca, hasta ahí los dejaron entrar únicamente los sacerdotes jesuitas. Ya después
En 1614 ya vieron que los dejaban entrar porque traían beneficios para la tribu Mayo. Entonces se fundó primero Camoa, o sea, la comunidad de Camoa, donde está el Museo de Sitio de Teguelibampo, precisamente ahí, porque me comentaba el maestro Lombardo Ríos que, ¿por qué Camoa? Le pregunté yo y me dijo, porque los jesuitas venían buscando el agua perenne para sembrar, para la agricultura, porque así llegaban y sembraban y luego seguían avanzando. Tengo que hacer un paréntesis porque como no pudieron pasar y llegaron hasta el fuerte primero, los jesuitas, los colonizadores, los conquistadores españoles, se fueron por promontorios, le sacaron una vuelta a los valles, no pudieron pasar a los valles, pero la conquista siguió hacia el norte, por ahí pasó el Padre Quino, por Álamos, y se fueron por Zaguaripa, por la y ya, pero le sacaron la vuelta a los valles del Mayo y del Yaqui, que es el único lugar en toda Latinoamérica que los españoles no pudieron entrar con la espada. Tuvieron que pedir la ayuda de los jesuitas para que los dejaran entrar. Y eso fue, fíjate, la distancia de 1533, la primera batalla, que se dio la batalla, que vino Diego de Guzmán, el conquistador, y fueron rechazados, hasta 1612, pues, que entraron a Masiaca, en 1614 a Camoa, porque ahí hay un pozo sagrado, que es, por eso está Teguelibampo ahí, ese museo de sitio, porque es un manantial a la orilla del río Mayo en la roca, y hay unos petroglifos. Hermoso. Así que es un lugar turístico muy interesante. Y entonces ahí fue primero Camoa. Entonces después de Camoa subieron a Macoyagüe, fundaron Macoyagüe, donde sale el acueducto ahorita que surte a Álamos, sí, y baja a Conicarit, que quedó dentro de la presa del Mocúzari, baja a Tesia, y Navojoa, Echojoa y el Júpare, que son los 8 pueblos mayos que fundaron los jesuitas sobre los mismos pueblos indígenas originarios. Siguiendo el río. Siguiendo la ribera. Claro. Es la cultura del río Mayo, como decía un profesor que en la preparatoria que era originario de Altar, y me decía, Navojoa es muy antiguo, me decía, del estado de Sonora, es la Damasco de Sonora, la población más antigua que hay. O sea que las tribus protomayos, hace muchísimos miles, en la oscuridad del tiempo, dice Lombardo, se pobló por el río Mayo, para vivir del río y de la pesca, de la cacería, es un lugar privilegiado, la región del Mayo, que tiene sierra, tiene el valle, tiene la costa. Adelante. Bueno, 1614 entonces. Es la fecha del 8 de septiembre que se va a conmemorar. Sí, ahí nace Navojoa. Ahí nace Navojoa. Así nace Navojoa y empieza el desarrollo. Así es, en lo que es la iglesia que conocemos, que no es la capilla original, porque la han reconstruido. Pero ahí estaba primero, hasta ahí estuvo desde 1614 hasta 1914, que fue la inundación del río, y ahí viene el asunto. O sea, 300 años. 300 años y se conoce poco de... Poco, son muchos años que estuvieron en Pueblo Viejo prácticamente. Pueblo Viejo, ¿no? Como nació. Ahora, ¿cómo migran o cómo pasan de... ¿le van a hacer un ajuste ahí o algo? ¿Todo bien? ¿Cómo pasa la población de Pueblo Viejo a, pues, Navojoa? Es el barrio de la estación. Sí, así, la estación le decía, ¿no? Sí, el barrio de la estación. O sea, ya tenía los pobladores de Pueblo Viejo la idea de cambiarse por las amenazas del río, ¿no? La amenaza de las inundaciones del río. Y en 1907 hubo una inundación muy fuerte también, entonces se elaboró el plano original de Navojoa por el ingeniero militar D.S. Palomares. Ahorita se me olvida el primer nombre. El ingeniero D.S. Palomares está a la fecha. Hay algunos planos originales por ahí. Y ya sabían, ya habían decidido que se iban a cambiar
hacia la parte alta, cerca de la estación de ferrocarril, porque la vía del tren de ferrocarril va por la parte más alta, ¿no? Ujú. Pero no se habían terminado de cambiar. Ya existían en 1914 algunas edificaciones como, aparte de la estación de ferrocarril, el Hotel Valenzuela, que hoy Sí. ya lo derruyeron, de don Miguel Ángel Valenzuela, que ahí llegaron Carranza, Madero, ahí se esperaban los políticos, la gente importante, por la cercanía con la estación de ferrocarril, las ferreterías, que todavía está de don Pancho Ramírez en Obregón, que es la original, y enfrente estaba la ferretería de la familia Ruiz Sánchez, un apellido muy conocido, donde está ahorita el casino de Navojoa, y ya había varias edificaciones aquí en Navojoa. El Palacio Municipal era una vieja casona que la acaban de derruir, que estaba ubicada por la avenida Morelos, esquina con Toledo, enfrente de la cancha Aguilera. Ahí se leyó el decreto de 1923, cuando elevan a la categoría de ciudad Navojoa. Pero volviendo a por el cambio, hay un asunto muy interesante de que la inundación del río fueron la cantidad extraordinaria de lluvias de fines de diciembre, en el mes de diciembre, en las Equipatas. Ahí empiezan las lluvias extraordinarias y siguen hasta enero. El problema fue que el puente del ferrocarril original, que no es este que conocemos, el puente original era de madera. Y cuando lo estaban construyendo los ingenieros del ferrocarril, que yo creo que pues, no eran tan inteligentes, Tan ingeniero. ni tan ingenieros, y la gente por lo viejo les hicieron saber, oiga, este río trae mucha rama, trae muchos troncos, se va a formar un tapón porque están muy pegados los tijerales del puente, se va a tapar y va a haber problema ahí. Entonces no les hicieron caso, lo construyeron así y efectivamente se hizo un tapón y el río empezó a subir, a subir y a subir, y subió hasta 1,25 metros, que es más o menos la altura de la iglesia de Pueblo Viejo, y está marcado en las paredes de Pueblo Viejo, aproximadamente 1,25 metros, se aprecia todavía, pues, se puede ver y toman fotografías, todo lo que subió el río. Entonces cuando empezó a subir el río, pues la gente se empezó a venir al barrio de la estación de ferrocarril. Ahí fue el primer mercado pegado a las vías, porque el ferrocarril ya había llegado en 1907. Hay que aclarar que allí llegó el detonante económico del ferrocarril traían mercancías y ya llegaban las verduras, y era el primer, donde está ahorita el parquecito infantil del Club de Leones, ahí fue el primer mercado. Y ahí alrededor empezaron y ya los solares ya se los habían repartido. Hay que aclarar, porque esto es parte importante de la historia, que donde está situado ahorita Navojoa, donde vivimos, o sea, al poniente de la vía del ferrocarril, todo esto, este terreno era propiedad del cacique de Pueblo Viejo, así le decían, con todo respeto al señor Jesús Morales, que con una distinguida familia descendiente de ellos. Ujú. Y también dueño de lo que es el Nuevo Navojoa, que es la parte del ejido Antonio Rosales, y el predio Las Ánimas. Don Jesús Morales era dueño de una vastedad de terreno que se había hecho de esos terrenos, lo regaló. Y entonces se repartieron los solares en 1907 entre las familias principales. Fueron regalados, no se vendieron. Entonces, el general Benjamín Gil en aquel tiempo era síndico municipal y les hizo una observación muy inteligente. Dijo, Navojoa Nuevo no debe de quedar hacia el oriente de las vías, porque es un espacio muy angosto. Con el tiempo se va a llenar de construcciones y las construcciones van a pasar por encima de la vía, como sucedió. Y dijeron, no, le dijeron, déjalo así como está, ya nos repartimos los solares y esto ya no se mueve. De que los intereses particulares pasaron por encima de los intereses públicos. No les importó a los dueños, los caciques del pueblo. Como sigue sucediendo. Como sigue sucediendo todavía, así es, exactamente. Entonces,
Lo vemos ahorita de que la vía quedó en medio de la población. Luego vino otro problema, aquí es más complicado, el Canal de las Pilas. ¿Por qué pasa por ahí? Porque el Canal de las Pilas originalmente no estaba diseñado, recursos hidráulicos lo diseñó para que no pasara por la población, sino que pasara mucho más arriba. Pero en aquel tiempo, el presidente municipal, dueño de unas tierras en el predio de Capetamaya, se dio cuenta de que las aguas del Canal de las Pilas no iban a alcanzar a regar sus tierras. Esas, del predio Capetamaya, Qué chulada. son como 1,500 hectáreas Nada más. de los apellidos más importantes del pueblo. Y no nada más era él, ¿no? Él representaba a un grupo de latifundistas. Entonces fue a la Ciudad de México, esta historia me la platicó mi papá. Y fue a la Ciudad de México y les dijo, quiero que se rieguen mis tierras. Pues miren, dijeron, para que se rieguen sus tierras, el canal tendría que pasar pegado a las vías del ferrocarril por media población, y eso no puede ser. Dijeron, pues no me importa, y no sé de qué manera metalizada los convenció, y el Canal de las Pilas se construyó por ahí, pero no debe de ir, no, es otra Increíble. aberración urbana. Y ahora tenemos, pues, ni modo de hacer un puente en cada calle, Claro. la Guerrero, la Hidalgo, la Allende, todo. Existe el puente que hizo Eduardo Bursa allá, que es parte del anillo periférico de Navojoa, que está bien diseñado, que no cabía acá en la Basolo, ¿no? Y se construyó allá. Sí. ¿Sí? Entonces hemos crecido mal y seguimos creciendo mal. Pues hasta ahorita, pues quién sabe qué vaya a pasar, ¿no? Pero pues... Pero, sí. a ver, lo fundamental o cuando recién crecía, se creció mal por intereses particulares. Creció mal. No debería ser de la vía del ferrocarril hacia el oriente, que es más firme el terreno, que hay agua, es más alto. Acá esa es la... Había por ahí un proyecto, o no sé si existe en Cabildo, y Cabildo no le ha entrado, los Cabildos no le ha entrado, de sacar las vías del ferrocarril, ¿no? De la ciudad, o sacarles la Pues, vuelta o algo así, ¿no? el proyecto es que aquí otra vez... el problema es el patio de maniobras de la estación de ferrocarril. Ujú. En el patio de maniobras de la estación de ferrocarril se pasa el tiempo el tren atravesado en las vías porque andan moviendo los vagones y los llevan y los traen y los enganchan y pasan horas y horas ahí. Cuando vino el presidente Salinas de Gortari a inaugurar la planta Tecate, el orador que fue el encargado, el ingeniero Manuel Santini, que era una persona, un empresario con mucha iniciativa, le pidieron a Salinas que cambiara, que moviera el patio del ferrocarril, porque el tren pasa por la Ciudad de México, pasa por Nueva York, pasa por Tucson, pasa por media población, y ahí va, se está unos minutos y arranca y se va. Pero este ferrocarril se estaciona mientras efectúan el movimiento del patio de maniobras. Eso es el problema, el patio de maniobras. Entonces vinieron y cumplió, Salinas de Gortari cumplió, vinieron los ingenieros, esto me platicó el ingeniero Manuel Santini Zábal, vinieron los ingenieros del ferrocarril y vieron que el lugar hacia el sur, pero nuevamente los dueños de los terrenos los quisieron vender muy caros, cuando los deberían de haber regalado, o el ayuntamiento haber comprado los terrenos para sacar el patio de maniobras y llevárselo para hacia el sur. Y entonces los ingenieros se devolvieron y no se pudo hacer el cambio. Y ahí sigue. Los intereses particulares, y ahí sigue el patio de maniobras, llega el tren y se atraviesa. Y, Bueno. ese es otro asunto de Navojoa. Entonces cambió en el 14 por las lluvias. Hay que terminar el asunto del puente del ferrocarril. Por favor. ¿Sí? Se hizo el tapón y empezó a subir el agua y por ahí el 25 de diciembre el puente cedió, tronó. La estructura de madera tronó en el puente del ferrocarril y se vino una avalancha de agua por todo el bajo río Mayo y fue una gran tragedia.
un sufrimiento. La gente se llevó poblados, gentes, siembras, animales, fue una devastación. Entonces, es traumático el nacimiento de Navojoa porque tenemos la inundación. Entonces la gente se vino de Pueblo Viejo a refugiarse al barrio de la Estación. La gente que se vino huyendo del Bajo Río Mayo, del desastre, se vino también a refugiarse al barrio de la Estación. No tenemos otro problema en esas fechas del nacimiento. Fue la batalla de los villistas. O sea, el sitio de Navojoa fue en abril de 1915. La inundación de Navojoa terminó en enero de 1915. La inundación fue diciembre de 1914, enero de 1915. Entonces, para abril ya los villistas atacaron Navojoa. Entonces, el general Obregón estaba entretenido en el Bajío con las batallas contra Pancho Villa, la batalla de Celaya. Entonces, se le puso un telegrama al general Ángel Flores en el mes de enero. El general Ángel Flores estaba en Culiacán, pues se llama el estadio de béisbol Ángel Flores. Digo, general, váyase a Navojoa porque Pancho Villa, tengo noticias que va una tropa villista, no Pancho Villa en persona, ¿no? Era el mayor Sosa de una columna villista, va a atacar. Álamos, Navojoa y Guatabampo atacan Álamos, toman Álamos. Hay testimonios ahí que los villistas no abusaron de la población, fue una invasión tranquila. Tomaron Guatabampo también. Aquí hay un vestigio de que en el Torreón de San Ignacio hubo unas batallas. Entonces el general Ángel Flores se vino de Culiacán, levantó gente en el camino a defender Navojoa y aguantó el sitio de Navojoa. Estableció una serie de ametralladoras por toda la calle Ferrocarril, frente a la estación. Que viene en el libro esto, viene, ¿no? Sí. O sea, por toda la Ferrocarril puso ametralladoras. Hasta la calle Jiménez, ahí dio vuelta a la derecha rumbo a San Ignacio, sí, en la defensa. Y ganó, o sea, aguantó el sitio el general Ángel Flores, fueron rechazados los villistas. Entonces tenemos ese nacimiento de Navojoa. Caótico, ¿no? Sí, porque la gente de la Sierra de Álamos se vino huyendo de los villistas y también se vinieron a Navojoa. Entonces aquí en Navojoa tuvo una explosión demográfica por las circunstancias. Esa es la historia. Ahora, interesante. En la batalla, pues hubo los muertos entre 150 y 200. Y el general Ángel Flores ordenó que se enterraran en una noria muy grande que existía en el centro de la Plaza 5 de Mayo, ahí donde están las gradas, donde se efectúan los festivales del cultural. Ahí hay fotografías de una granja, una noria muy grande. Una gran fosa, digamos. Sí, y ahí bajan, por eso... Pero ahí están ahorita. Y entonces ahí echaron los cadáveres, se llenó, le rociaron gasolina, le prendieron fuego, entonces con un bautizo de fuego, y ahí están los huesos. Pues tétrico, ¿no? Las calacas, sí. Ahora, entonces me está diciendo que la Plaza 5 de Mayo, ahí están. En sus cimientos tiene 300 cadáveres. Ahí están todavía, sí. Esa noria, que es el centro del plano de Navojoa, porque ahí viene un asunto muy interesante, que la Cuchilla Juárez, la Diagonal Juárez, es el camino original indígena de Pueblo Viejo a la salida al valle, a Chojoa. Entonces pasaba por la noria precisamente, y por ahí era el camino original. La Juárez va a dar al Pueblo Viejo, pues. Ahí sale la Diagonal Juárez, pasa por la noria que está ahí en la Plaza 5 de Mayo, y esa noria es el centro del plano original de Navojoa. Pues ahí están los muertos también. Mucha gente no cree, pero hay testimonios, lo cita Manuel Hernández en sus libros, de que la gente iba con veladoras el Día de Muertos, porque ahí están Cuando Daniel Acosta era presidente, empezaron a creían que había un tesoro, y así, pues, empezaron a hacer hoyos por toda la plaza y sacaron todos los árboles que había. La gente comentaba que andábamos buscando un tesoro, ¿no? No me consta que sea cierto. Y entonces hicieron ese hoyo hasta que se encontraron con las calacas. Entonces dijeron, pues hasta aquí ya es terreno sagrado, y entonces ya lo sellaron y ahí están. Increíble, increíble historia. Sí. Déjeme ir a otro tema. Adelante. Y ahorita regresamos a este libro, Historia de Navojoa, que en La Gioconda lo pueden encontrar. Ahí lo compré yo, en La Gioconda, enfrente de la plaza. Enfrente de la plaza, precisamente. Sí, enfrente de la plaza. Navojoa no tiene cronista, don Javier, ¿no?
Pues el último cronista fue don Manuel don Hernández, Manuel, ¿no? sí, hace cerca de 7 años Sí, que 7 falleció años. don Manuel. Pero necesita un cronista, toda ciudad necesita un Pues, cronista. ¿Por qué cree que no se ha dado? ¿Le interesaría a usted ser cronista? Claro que sí, me sentiría muy honrado, pero parece ser que, ahorita me lo acaban de comentar Roberto Mazdal de Aiva, que es mi amigo y estuvo en la Dirección de Educación y Cultura, y me dijo, yo creo que te tienen bloqueado, Javier, me dijo. Pues es inexplicable, le dije, porque pasaron, con Silvabela murió Manuel Hernández, entonces se quedó así, sincronista, ¿no? O sea, en Navojoa hay un cierto desprecio por la cultura, por la historia, ¿no? Porque esos son 7 años sincronista, y luego vino Chayito Quintero y mi amigo Guillermo Ruiz Campoy me apadrinó, hablamos con ella para que me nombraran cronista, y ella dijo pues que había otras cosas más importantes. ¡Qué bárbaro! Y siendo maestra, Chayito Quintero. Pues era de Empalme, no es de aquí, pues, o sea, no es el problema. Luego vino el Mayito, y el Mayito pues ni chance hubo de nada porque se enfermó, ¿no? Sí. No hubo tiempo. Y ahora con este nuevo presidente, bueno, el interinato de Jorge Elías, o sea, empantanado el asunto, está detenido ahí, pues quién sabe, aunque los regidores por unanimidad hace pocos días votaron de que se publicara la convocatoria para cronista, y el asunto lo tiene en su escritorio el secretario del ayuntamiento, Miguel Lagarda Flores, que debe de... Bien, yo quisiera hacer un llamado desde aquí, desde este espacio, a que pues se dé para adelante a esta convocatoria y que ojalá sea usted, pero quien sea, ¿Quién sé? toda ciudad, y Navojoa, mi ciudad, necesita una persona que lleve la cronología, la historia, que deje documentos como este y que no se empantane y la historia se quede en el olvido, porque como ustedes, los que están siguiendo este podcast, es fascinante la historia y tenemos que conocer la historia de donde estamos pisando y de donde vivimos, de dónde venimos, Claro. porque eso nos indica hacia dónde vamos, La identidad. la identidad, qué errores hemos cometido, que se siguen cometiendo, ¿no? Cacicazgos, intereses particulares, intereses políticos sobrepuestos al desarrollo de una ciudad. Es decir, la historia que nos contó, no, yo no sé cómo le van a hacer, quiero que se rieguen mis tierras. Sí, pero el canal no puede pasar por media ciudad, por el desarrollo, no me interesa, ¿no? Estas son obscenidades. Los solares, o sea, tiene que estar el crecimiento. Totalmente, o sea, ya- totalmente. Pero yo sí hago un llamado pues al secretario del ayuntamiento, al gobierno de esta ciudad, a que haga una anotación importante y que eche esto para adelante, ¿no? Y que se lleve a cabo. Y ojalá, pues claro, que sea usted. Había por ahí una idea también, creo que era Jorge Pacheco, que decía, bueno, que se haga un colegiado y luego de eso, de varias personas que conocen la historia, que están documentados, y dentro de ese colegiado, bueno, que empiecen a escribirse y se publiquen cosas. Pues no creo que hace falta consejos, son los que sobran, ¿no? Sí. O sea, falta una persona, no el presidente municipal, sino, digamos, el director de Educación y Cultura, que haga las cosas. Por ejemplo, tiene años que el piano del teatro ya no sirve, ya los afinadores del instituto. Tiene décadas. Sí, que es un peto muy antiguo, ¿no? Sí. Tiene más de 100 años. Entonces no vienen los cantantes, el instituto no manda porque no hay piano. Entonces tenemos años con eso solicitando un piano. Y hay recursos en el gobierno federal para comprar un piano, todo, pero no se ha hecho, entonces... Oiga, don Javier, usted es amante de la ópera, un excelente pues, coleccionista, conocedor de esta música. Yo más o menos ahí Pues estudiaste. le entiendo. Pues tengo una licenciatura en arte, pero me da la impresión, y no solamente en Navojoa, en México, en Latinoamérica o en América misma, que no se empuja la cultura. No les interesa mayormente a la gente la música, la literatura, el arte, la pintura. Y la pregunta es, ¿por qué? Pues es una buena pregunta. Los artistas, por ejemplo, tenemos el caso de Plácido Domingo, el caso de Arturo Chacón, que se tienen que ir. Francisco Araiza, el gran tenor. Ramón Vargas. Ramón Vargas, vive en Viena. Francisco Araiza triunfó en Alemania.
Y yo le escuché un comentario en Bellas Artes a raíz de la presentación de la ópera Tosca de Francisco Araiza, quejándose que no había apoyo para los cantantes mexicanos. Tenemos que ir. Rolando Villazón también es otro. También se mueren de hambre. Pero ¿por qué? ¿Por qué somos así los mexicanos o los latinoamericanos? ¿Por qué no estamos interesados en la cultura? Sí, yo le comparto algo personal. A mí el arte, la cultura, la pintura, que ahora que estoy con ciertas remodelaciones en mi casa, que es su casa, Gracias. acá ve usted un cuadro que acaba de llegar, que no lo he abierto, es un Klim, el beso de Klim, hay un Picasso por allá. El beso de Klim, El beso de Klim. Y hay cosas a lo que voy. Y no quiero, esto, ya quítense la idea. Y tuve una discusión este fin de semana con un amigo, ¿no? Que me decía, es que tú presumes de lector y quieres ser soberbio. Y le digo, usted lo entiende, ¿no? Sí. Le digo, si tú piensas que una persona lee para sentirse superior y soberbio, no tienes idea de lo que es un libro y de lo que es el arte y la cultura. Yo quisiera dejar bien claro en este podcast que se entienda, las personas que creen eso, los invito a leer, los invito a ver, a ir a la cultura un poco más. No tiene nada que ver leer o coleccionar arte o ir a una ópera o escuchar a Chopin. No nos sentimos superiores, no se trata de eso. No se trata de que yo soy mejor que el resto porque profundizo a García Márquez o porque escucho a Beethoven. No se trata de eso. No tiene nada que ver con eso. ¿Sabe con qué tiene que ver? Y este era mi comentario. Es que hay algo en el alma que conecta y que sana incluso ciertas cosas que uno trae, que te ilustra, que te ilumina, que puedes ver la vida de diferente manera, la historia de diferente manera, a las personas de diferente manera, te puedes relacionar de diferente manera. Eso y muchas cosas más es lo que da el arte. No eres mejor ni te hace sentir superior. Discúlpeme, tenía que sacar esta ponencia. Dicho esto, ¿comparte usted esto? El problema que le digo, o sea, no dejen de estigmatizarnos a la gente que nos interesamos en el arte. No es por una cosa de que somos mejores. ¿Está usted de acuerdo, don Javier, o no? Sí, no, totalmente. Voy directamente al grano, ¿no? Es responsabilidad de los gobiernos. Y si no tenemos, por ejemplo, no hemos sabido sacarle provecho a ese bonito teatro que tenemos, donde ni el piano funciona, es culpa de los malos gobiernos, ¿no? Definitivamente. Es obligación del gobierno fomentar la cultura, llenar ese vacío. Por eso vemos que ha crecido, por ejemplo, porque llena ese vacío que no llena el gobierno con su actividad, con su promoción cultural, ¿no? No hay dinero que se dedique a eso. Puede ser el gobierno una parte, pero también creo que la misma gente no se interesa, ¿no? Pues o sería la responsabilidad del gobierno empujar hasta que es responsabilidad del gobierno empujar, definitivamente que sí. No hay apoyos a la cultura. Lo que pasa es que no hay votos tampoco en la comunidad culturera, ¿no? Ahí los tienen, ¿no? O sea, a pesar. Pues va a ir mejorando, ¿no? O sea, la cuarta transformación va caminando lento porque hay problemas. Se supone que el Partido Morena va a mejorar, que no se van a dejar que lleguen los arribistas, los oportunistas o el reciclaje del PRI, del PAN, del PRD, que vinieron y asaltaron Morena y los dejaron entrar, ¿no? Y les dieron candidaturas, además. Pero usted cree que, hablando de la 4T y de estos nuevos gobiernos, ¿usted cree que ha impulsado la cultura? No, ni el deporte. Ni las Olimpiadas. Lo comentaba ahorita con pues, mi amigo Miguel Lagarda. Uno de los peores papeles que hemos hecho en los Juegos Olímpicos. De cómo Cuba, una islita tan pequeña, aunque ha bajado en las medallas, pero como hay tantas medallas de oro en Cuba y México, no, o sea, es vergonzoso, ¿no? ¿Qué pasa? Que no hay apoyo al deporte. Y ¿no? mire, siendo dirigida la CONADE por una de las mejores atletas de la historia de México, Ana Gabriela Guevara, y ahí están los resultados. Hay muchas quejas, ¿no? Y al presidente López Obrador, pues yo pienso que debería haber removido esta... Totalmente de acuerdo. Dato interesante que Adolfo Ramos nos los da. Desde el 2012 no tenemos medalla de oro. La última fue en fútbol. Imagínense. Desde el 2012. Sí.
Increíble. Ahora, vamos a otras cosas. Me interesa mucho, pero ahorita Adelante. lo tocamos. Sí, sí. La injusticia indígena. Ahorita vamos No. a la injusticia hacia la población indígena, pero ahorita vamos a eso. Déjame tocar el tema del periodismo, ¿no? Caray. El tema del periodismo. ¿Usted se inicia en el periodismo desde muy joven? ¿O es...? Pues no, la edad es un tema medio complicado. Oye, ¿qué edad tenía? En 1996 que tu papá me escuchó dar una clase de historia de México. Yo tenía un centro de asesorías de preparatoria abierta Sí. en el local de la CTM con mi amigo Guillermo Peña Enrique. Me había dado hospitalidad. Y los alumnos ya no tenían, yo no pagaba la colegiatura. Entonces tu papá me dijo, Javier, me dijo, no te pagan, te invito al periodismo, yo te enseño. Y entonces pasé la escuela a otra persona y me fui de periodista con tu papá a enseñar. Me dijo, yo te voy a enseñar No sabía. todas las cosas que tú no sabes. Me lo dijo de otra manera, ¿no? Pero, o sea, ¿para qué queremos un vale de gasolina? Le dije yo, si no tenemos carro, no seas tonto. No seas burro, Vos, decía, con ¿no? triple R. Con triple R. No seas burro, decía mi papá. A ver, ¿cómo me pagas todas las cosas que yo te estoy enseñando? Seas burro. Sí, el apasionante mundo del periodismo, y me di cuenta lo que es el periodismo, Ah, muy sufrido si no entras al chantajismo o a la lisonja, al cebollazo. claro. Entonces, si eres crítico, pues no te va bien de dinero, ¿no? Porque pues el poder político es uno vive, el periodista vive no de la suscripción, sino del poder. Sobrevive, el periodista sobrevive. Y yo lo veo, pues, de que nos acusan de chayoteros y de vivir de un convenio con el gobierno municipal. Que es legal y está en la Constitución porque y está uno- estipulado. uno- Es un medio de comunicación, presta sus servicios para difundir la obra de gobierno de cada gobierno, ¿no? vende Hasta publicidad, ahí se supondría. hasta ahí. No la línea editorial, que es otra cosa. Ahora que calle uno todas las barbaridades que cometan ahí, pues Posible, ¿no? o sea, pues no se debe de callar, ¿no? O sea, tiene que ser honesto uno y hablar, ¿no? Porque se supone que es la vox populi, ¿no? La opinión pública. Que sé que es el periodismo, le preguntaste, y tu papá me dijo, el periodista es como el marinero que va en la parte más alta del mástil del barco y de ahí dice, por aquí. Es el periodista, es el guía, ¿no? Que por aquí va el camino, ¿no? Él es el observador de los eventos, por qué sucede esto. Y vivimos en una sociedad dividida en clases sociales y aquí ya nos vamos entrando a la cuestión de qué es la sociedad navajoense, una sociedad de agricultores, latifundistas, pequeños. Déjeme hacerle una pregunta, ahora que está diciendo eso. ¿Qué con el periodismo en esos años que hablábamos, en los 1800, 1900? ¿Había periodistas? ¿Había alguna referencia? ¿Se le llaman trovadores o juglares? ¿Qué sé yo, no? Acabo de leer un artículo, una crónica de un gran periodista, el profesor Alfredo Larrañaga, fue profesor jubilado, sobre todo de área rural. Su última escuela fue en Tetanchopo, y él narra que en 1927 hay una comida que le preparan al general Obregón porque ya andaba cambiando la Constitución y ya se quería reelegir. Entonces sus amigos le organizan una comida al general Obregón, precisamente por hoy calle Obregón, en aquel tiempo se llamaba la calle Central, lo que es la avenida Obregón, su nombre original es Central. Y ahí, enfrente de la Francesa, enseguida de donde está la pastelería, había un local, hay unos locales ahí, y había un restaurante que se llamaba Restaurante Delmónicos. Delmónicos. Delmónicos, muy elegante, así europeo, Delmónicos, el restaurante Delmónicos. Y le organizan la comida y va el general Obregón, pues que vivía ahí cerquita, ¿no? Y ya eso de las 7 de la mañana, de las 7 de la tarde, al calor de las copas y empiezan a sacar las pistolas, los revolucionarios y a lanzar balazos al aire. Y un policía que estaba en la esquina de Pesqueira y Obregón, donde está ahorita la Cámara de Comercio, que todavía no estaba en servicio de la Cámara de Comercio ahí, escuchó pues que había un zafarrancho ahí, en ese local,
y va. Y entonces ya el policía, entonces ya lo pasan con el general Obregón. Y entonces el policía le dice, pues ustedes tienen aquí un zafarrancho muy grande y va a pasar una desgracia, están tirando balazos. Entonces el general Obregón le dice, tiene usted toda la razón, lo felicito por cumplir con su obligación de vigilar, y la fiesta se acabó. El general era abstemio, no tomaba el general, y ahí se acaba la fiesta. A los 3 días al policía ya lo encontraron vendiendo paletas por la calle porque lo lo corrieron. Pues eso, el periodista es por el estilo, ¿no? Si hablas mal del ayuntamiento, pues te van a dar una regañada, ¿no? Ajá. Si hablas bien, pues a lo mejor te regalan un billetito, ¿no? Así es es muy sufrir. Decir la verdad a nadie le cae bien. Pero no hay referencia del periodismo en esas épocas. Sí, hay como no, sí, A ver. como no, sí, como no. Está Montaño, que expidieron, publicaron un álbum que se llama el álbum del Valle del Yaqui del Mayo. Es una publicación artística preciosa, muy bien, con fotografías de la época, que publica cómo era Navojoa en 1932. Es un libro admirable, ¿no? Publicar un libro de historia es meterse en un problema muy grande, ¿no? Muy grande. Yo no hallaba cómo terminarlo. Fue realmente, llegó un momento, ¿para qué me metí aquí? Sí, claro. Sí, y ahora ¿cómo lo voy a terminar? Entonces, pero lo terminé. Entonces, ha habido periódicos aquí. En ese tiempo también un periodista se acercó al general Obregón, que yo quiero aclarar que el general Obregón, cuando renuncia a la Secretaría de Guerra en el gobierno de Venustiano Carranza, porque ya pretendía ser presidente, que lo fue en 1920 con el Plan de Agua Prieta, el general Obregón renuncia a la Secretaría de Guerra porque vio que Carranza no lo quería de sucesor. No quería porque Carranza quería que fuera un civil, no quería que fuera un militar. Entonces Obregón se viene a Navojoa, le compra la casa a don Tomás Robinson Burs, que era muy amigo de él, o sea, el papá de don Alfonso Burs, Tomás Robinson Burs Goyeneche, que esa casa la tumbaron y fabricaron la Unión de Crédito Agrícola del Mayo. Es la mera esquina de Obregón y Otero, que es la esquina sureste. Por eso está el Casino Social de Navojoa. Enfrente del casino. Por eso están esos implementos agrícolas y unos tractores viejitos, porque ese es en rememoria de que esa era la casa habitación del general Obregón. Ahí vivió con doña María, ahí vivió con sus hijos, y se vino y abrió el Nainari. Entonces el general iba y venía de su hacienda del Nainari, pero su domicilio lo tuvo en Navojoa hasta su muerte, ¿no? Ahí lo velaron cuando trajeron el ataúd, lo bajaron del ferrocarril y ahí lo velaron. Cuando fue asesinado. Cuando es un complot, ese sí fue un complot. Que lo traicionó. Pues se supone que es Calles, ¿no? O sea, que ya, ahora que ya no está el PRI, pues se puede hablar de que era un tema tabú porque Calles fundó el PRI, entonces Claro. fue un complot. El ejecutor material, como está en el excelente museo de Guatabampo, de Obregón, ahí está el dibujo que le hizo José de León Toral, que era un fanático religioso, que fue utilizado. Fue un complot muy bien hecho. Me suena la historia. O sea, Me suena la historia los complots. a los complots y utilizar a alguien que no está muy bien de sus facultades para hacer un asesinato como hace algunas décadas recién, ¿no? Sí, con Colosio, ¿no? Ajá. Así es. Sí. ¿Sí? Entonces, el general vivía en Navojoa, porque me ha tocado que en Guatabampo una persona se enojó conmigo. No, sí, Obregón nació en Guatabampo. No, nació en Siquisiba, el 19 de febrero de 1880. Siquisiba, la hacienda en Camoa, el predio de Camoa, ahí nació. Su mamá era ya Zenobia Salido, hermana de los señores Salido, dueños del molino, primer molino. Adelante. No. Sí. Lo que le iba a preguntar nomás es que, Sí. ¿y por qué quiso Obregón que lo enterraran en Guatabampo? Ese es pues, ¿no? otro tema que no está muy claro. José Rómulo, mi hermano, que falleció en enero, cuando vino a presentar el libro,
yo le oí el comentario de que no existe ningún testimonio por escrito de la mano del general de que dijera: quiero que me entierren en Guatabampo junto con mi mamá, etcétera, ¿no? Su primera esposa, sino que José Rómulo dijo que había sido una cosa de Calles, que Calles dijo: llévenselo a enterrar a Guatabampo porque no lo quiero en la Ciudad de México, por el culto a la personalidad de Obregón. Dijo: no quiero, llévenselo. ¿Y qué vamos? Pues que digan que él dijo. Y entonces eso, mi hermano yo soy aficionado a la historia, ¿no? Mi hermano sí estudió en la Universidad de Sonora, historiador. Entonces le pregunté a Benjamín Gagiola Loya, que es está en el Congreso, es Contralor del Congreso del Estado, porque mi hermano hizo otra observación de que al mismo tiempo que se estaba velando el cadáver del general Obregón en Palacio Nacional, a la misma hora se estaba efectuando un fiestón en una casa muy importante en la colonia Santa María de la Ribera. Entonces, ahora que vino Benjamín, precisamente en un homenaje a mi hermano en la Cámara de Comercio, le pregunté a Benjamín, se fue el tiempo, murió mi hermano y no le pregunté de quién era la casa donde se hizo la gran fiesta mientras estaban velando a Obregón. Entonces me dijo: pues te voy a contestar, pero no debería, me dijo, del Luis N. Morones, que era el titular de la CROM, de la Confederación de Obreros y Campesinos, el antecesor de Fidel Velázquez, que era íntimo de Calles, que fue uno de los promotores del complot. O sea, estaban celebrando la muerte del general. Un fiestón. Increíble. Oiga, don Javier, a ver, por otro lado, usted ha ido, como amante de la ópera y de la música clásica, ha ido casi a todos los FAUTs, ¿no? Pues yo creo que me faltan 2, 3 de los 30. Pero ha ido a todos, ¿no? A todos, sí, no me pierdo ni uno. He sufrido a veces que no hay camión y me quedo en la plaza de la Alameda. Pero se va en camión, ¿no? Sí, me voy, a veces consigo raites, ¿no? Sí, pero... Amigos. Sí. Pero el problema de que se acaba la función de Palacio Municipal. Ya no hay camiones. Y ya no hay camiones, entonces ya consigues raites y si no, pues ahí te quedaste. ¿Y se acaba de dormir en la plaza? Sí, llega la patrulla, un día me llevaron a la comandancia y ahí dormí, pero no me encarcelaron, ¿no? Duerma allá, pues. Sí, hace mucho frío, le digo, bueno, me llevaron, ¿no? Sí, yo soy fanático de... mi abuela, Cuca Valderrama, tocaba muy bonito el piano, era vecina de la casa de la familia Gómez Lamadrid, o sea, don Adolfo Bley Gómez, donde está el hotel de Eduardo Salido ahora. Sí, sí, sí. Esa casa. Plaza Álamos Plaza. Sí, sí. Saludos a Eduardo Salido. Saludos al buen amigo Eduardo Salido. Y en esa casa yo ya había escuchado mucha música, y a mi papá le gustaba mucho la música yucateca, la música mexicana, los valses, todo eso. Compré una radioconsola pero ahí tuve yo una experiencia inolvidable porque escuché por primera vez la voz de Enrico Caruso en un fonógrafo, que ahí lo tiene Eduardo, precisamente en una vitrola original, con sus agujas, que para cada disco le tiene que cambiar la aguja, en un acetato, en un altero de discos así que había comprado don Adolfo Bley y su mamá, que viajaron por todo Estados Unidos, iban en el ferrocarril, tenían mucho dinero, viajaban junto con la ópera del Metropolitan, de Nueva York, los cantantes, y allí iban por todo Estados Unidos, y a cada función de ópera compraban el disco de 78 Revoluciones. Allí escuché El O Sole Mío con Caruso y nunca no se oye igual en los primeros audiocassette y ahora el long play y ahora el CD. Nunca va a ser lo mismo la música que produce la electrónica al sonido original de la Victrola con la aguja, que es la fricción de cuerda, ¿no? Un mecanismo admirable. Y el sonido, aunque hay un siseo. Sí, un hiss, ¿no? Un hiss. Se te olvida, lo dejas escuchar y escuchas el sonido mucho más fiel que
los Sí, de sí, ahora. sí. Ahí escucha por primera vez ópera de O niño Sole y ahí queda prendido usted de la no, ópera. sí, dije yo, qué barbaridad. Entonces ya, y de ahí pues ya todas las de Caruso, después ya se publicaron en audiocassette, empezaron a salir 100 canciones de Caruso, pues todos los compré yo la colección esa y luego después ya y ahora pues está en YouTube ahí, al Claro. alcance de la mano, pero no se escucha igual. No, no se escucha igual. Volviendo a lo del FAOT, ¿ha ido decayendo un poco el FAOT? ¿Lo ve igual? ¿O hay ediciones buenas, hay ediciones malas? Pues decayó con el gobierno de Guillermo Padres, ¿no? O sea, bajó la calidad, trajeron unos grupos de Tijuana que no tenían la calidad, hubo unas fallas que nunca habían pasado eso, porque el festival es un festival internacional de alta calidad. El objetivo del Ortiz Tirado es como un examen para los cantantes de ópera, para el que canta en el Ortiz Tirado, el cantante que canta y que triunfa en el Ortiz Tirado puede cantar en cualquier casa de ópera del mundo Claro, entero. referencia. Eso es el Ortiz Tirado. Sí, y sí bajó con Padres, bajó la calidad, y después con nuestra querida amiga Claudia Pavlovich, le mando saludos hasta Barcelona, pues empezaron a darle más importancia a cantantes populares como José Luis. Cuando vino Alejandro Fernández. Pues gastaron 1 millón, entonces a mí no me pareció bien. Pues, Eduardo Burs hizo un buen FAOT, ¿no? los mejores FAOT han sido los de Eduardo, ahora que sí, Eduardo Burs dijo, está Fernando Tapia, Grijalva, un saludo a don Fernando también. Yo escuché a Eduardo Burs decir, ahí está un cheque en blanco para lo que cueste el FAOT, lo que cueste, ¿no? O sea, increíble. A ver, nos quedan todavía unos buenos 10, 15 minutos. Quisiera 2 temas del libro Historia de Navojoa 1614-2023 de don Javier Félix. El trato injusto a los indígenas y los chinos, ¿no? Pero voy a hacer referencia de la comunidad indígena desde su origen, dice usted en su libro, la lucha entre los conquistadores laicos y jesuitas se fundamentaron en 2 cuestiones básicas: control de la mano de obra indígena, o sea, el control de la mano de obra indígena, es decir, como si fueran objetos, se luchan por los indígenas, ¿no? Y apropiación del territorio indígena. También. O sea, y luego continúa usted y dice, me voy a poner los lentes, ¿no? Me voy a poner los lentes si me permite. Pues ya amerita. Dice usted en su libro, los jesuitas se opusieron tenazmente al uso de repartimiento establecido a mediados del siglo XVI. Luego, más adelante, en 1657, denunciaban los padres jesuitas que el trabajo de toda una semana desempeñado por un trabajador se pagaba acaso con un cuchillo. Con un cuchillo, de los que en la Ciudad de México valían medio real, dice un misionero, que era una gran lástima ver venir a un pobre indio después de 8 o 15 días de trabajo, trayendo como única ganancia una madeja de chomite o estambre, un par de varas de listón o un pedazo de manta y ningún real de plata. O sea, las tierras eran de los indígenas, Sí. pero llegan los jesuitas o los colonizadores y no, van a ser tierras de nosotros, y el pleito entre nosotros va a ser por la tierra que pertenece a los indígenas y luego para que trabajen los indígenas en sus propias tierras. Y ahí está. ¡Qué perverso! Ahora, a medida que las misiones se desintegraban, los civiles de la región ampliaban sus extensiones territoriales de tal forma que para finales de la época colonial eran ya grandes propietarios. El indígena, mientras tanto, no solo se ve imposibilitado para conservar el pedazo de tierra que se le reparte, sino que a la vez es expulsado de la actividad agropecuaria, de tal manera que para subsistir tiene que recurrir forzosamente a vender su mano de obra libre en las minas que operaban en la zona serrana, pues para los civiles que se apropiaban del territorio, la obtención del oro y la plata seguían siendo el objetivo primordial. O sea, se fueron de sus tierras, pues. Sí. Le decía yo antes de empezar la plática que yo a veces puedo estar de acuerdo con los gobiernos y en desacuerdo, o con el presidente en turno y demás, con López Obrador en este caso. A veces hay cosas que digo es correcto, a veces otras digo para mí no es correcto, pero una de las cosas que ahora entiendo es estos planes de justicia a los indígenas, el plan de justicia Yaqui, el plan de justicia Mayo y más, que intenta
históricamente, pues regresar cosas que naturalmente eran de ellos y que llegaron estas personas a quitarles y a robarles todo eso. Brevemente, ¿me puede hablar de esto, ¿Cómo por no? favor? Está muy interesante, ¿no? Aquí en el Mayo, por problemas de división de los gobernadores mayos, porque todos se sienten gobernadores mayos aquí, todos, y hay ese problema, ¿no? Pero parece ser que ya lo están resolviendo. Eh, pero lo vemos en la tribu yaqui, cómo se construyeron los 8 pueblos yaquis, se hizo un acueducto, se hizo un distrito de riego. Y aquí miren lo más interesante, de que el gobierno federal ha estado comprando en efectivo las tierras a los agricultores que han querido vender las tierras. Tierras que eran de los yaquis, Y se las pero el gobierno se las está comprando Se las- a quien los se las par- quitó a los yaquis para regresarse a los yaquis. Sí, sí. Yo me acuerdo hay una anécdota de cuando que vino el gobernador del estado a una reunión en Ciudad Obregón donde asistió Eduardo Bursi, asistieron el secretario de Agricultura y el tema era el asunto del plan de justicia, en este caso yaqui. Al salir se sube el gobernador Alfonso Durazo al carro de Eduardo Burs y Una foto muy... y una foto, y ahí Mencionada esta. le preguntan los periodistas a Alfonso Durazo que platicaron en el camino, porque le dio raite de la reunión ahí hacia el aeropuerto. Entonces, creo que en el aeropuerto le preguntaron sí, qué fue la plática. Entonces Durazo dio una respuesta brillante, ¿no? Dijo, yo vine al yaqui a buscar tierra y la encontré. Eso significa que Eduardo Bus, como líder del Yaqui Power, digamos, de los agricultores de KGM, los convenció, fue intermediario, pues vale más vender, ¿no? Entonces el agricultor nylon, así se dice por aquí, el Yori, lo que quiere es el dinero en la bolsa, a él no le interesa la tierra como fuente de riqueza, sino, ¿a cuánto me la vas a pagar? Te la pago a tanto. Y entonces hasta ya ha comprado cerca de 40,000 hectáreas en el Valle del Yaqui, ha comprado el gobierno federal otras pocas en el Fuerte y está empezando en el Chocó a comprar. Y los agricultores prefieren vender por el miedo de la expropiación y Claro. que aquí un dinero aquí en la mano, y eso es el plan de justicia mayo. Están trabajando la fórmula electa de lo que son los senadores y la nueva diputada federal, Sí. que parece ser que es indígena, Alma Higuera, Sí, Alma viene Higuera. del Zaguaral, entonces se entiende. Esperamos verla, que sí regrese, ¿no? No como la mayoría de los diputados federales de últimos años que no regresan y que no hacen nada, ¿no? Nada, muy mal. Sí. Nada más, brevemente, hablarme un poquito de los indígenas en los 1600, pues cuando eran tratados de esta manera injustamente y que no les pagaban ni un real. O sea, les pagaban con machete, pues. Así, ¿Me platica un poco de esto brevemente? sí, cómo no. Por ejemplo, lo que es hoy el poblado de Bacobampo era originalmente una hacienda porfirista, la hacienda de Bacobampo. En un tiempo llegó a mis manos y se me extravió una moneda de níquel que tenía un rótulo y decía, vale un bote de maíz, y punto Salido, que era el papá de mi querido amigo don Luis Salido Quirós, eran los hacendados, era el dueño de la hacienda de Bacobampo. Ahí hace poco existía todavía la casa original que ya la vendieron y se vino abajo, la demolieron. Pero lo que es el poblado de Bacobampo era la hacienda de Bacobampo. Y los empresarios Salido, originarios de Álamos, se vinieron y sembraban decenas de miles de hectáreas de terreno. ¿Y les pagaban? Y por un bote de maíz, que para que sobrevivir no les pagan con dinero. O sea, ¿eran tratados como esclavos? Lo que es una lata de manteca pues, que se llama. Pero eran tratados Sí. como esclavos. Sí, pues es semi-esclavitud, la tienda de raya, pues le pagaban con
Sí, para que comieran nada más, para que siguieran trabajando para ellos. Anda, vete a trabajar para que sigas abonando así el ¿Quién barzón. puso orden a esa situación o cómo? ¿Usted sabe? Eso don Porfirio Díaz, ¿no? Eso viene a raíz de las leyes de la Reforma, que le quitaron tierras a la Iglesia Católica y se les entregaron surgieron las grandes haciendas, los grandes latifundios con don Porfirio Díaz, y los indígenas fueron esclavizados trabajando sus propias tierras para poder sobrevivir. Y todavía es que persiste esa situación ahorita, ¿no? ¿Ah, sí? No cambia. El plan de justicia Mayo no ha empezado a ejercerse, ¿no? O sea, está en veremos, está empezando a echar a andar. Hay problemas porque hay división de pero yo confío en que los nuevos legisladores y operadores políticos, o sea, que cumplen con su responsabilidad, ¿no? O sea, en el Chocó hubo problemas ahí porque, pues, con todo respeto, pero el anterior presidente municipal es uno de los principales latifundistas de Chocó, ¿no? Sí. O sea, que cómo va, y ahora es diputado. O sea, Y ahora diputado local. Ya cometió un grave error, pero pues ya no lo puedo. Es la verdad, pues, o sea, él no puede ser juez y parte, ¿no? Totalmente. Pero de eso ha estado llena la historia de México, ¿no? Sí, no debería, O sea, no debería de ser. de ser juez y partes, que no debería de ser. Pues ahora entiendo varias cosas. Lo interesante es siempre sobre el tema que el plan de justicia Mayo y justicia para los pueblos cerrarlo, sí. originarios, para cerrar, es que estamos cerrando una época histórica de 500 años, que viene de 500 años, porque la tierra de que fueron despojados los indígenas, se les está restituyendo a los pueblos originarios, se está haciendo justicia a los pueblos. Ahora, ojalá y cuando eso suceda en su totalidad, pues que puedan trabajar sus tierras, ¿no? Sí, con la asesoría de la Secretaría de Agricultura para que no lo vayan a rentar, a vender o hipotecar en el expendio de la esquina, como Claro. culturalmente Claro. sucede, ¿no? Entonces hay una vigilancia del gobierno federal para que funcione. Los chinos en Navojoa. Uy, Dice usted en su libro que antes de que se expidiera la ley, que del 80% de empleados deberían ser nacionales, hasta 1931, dice en su libro, el comercio chino había controlado en su totalidad los negocios de abarrotes en Navojoa, ¿sí? Pero después de la controvertida campaña que con tanto éxito se les hizo, no quedó una sola negociación de asiáticos que fueron expulsados. La campaña anti-China es una página negra en la historia de Sonora, dice usted. El gobierno del estado les dio un ultimátum de 48 horas para abandonar la entidad ante la ominosa amenaza. Los chinos salieron huyendo, malbaratando sus propiedades, confiando en promesas incumplidas. Agredieron a los chinos, persiguieron a los chinos, ¿verdad? Me platica brevemente esta historia y asesinaron también. Aquí en Navojoa, ¿no? Si nos podemos entrar, por favor. Sí, cómo no, aquí en Navojoa. A raíz de la muerte del general Obregón, subió al poder en el estado. O sea, hasta Obregón, el gobernador era Fausto Topete Almada, obregonista originario de Álamos. Y hubo un levantamiento en respuesta de Sonora al asesinato de Obregón que se llamó la Renovadora, un levantamiento armado que llegó hasta Mazatlán, y ahí el general Manso, hay una sospecha de que lo traicionó, lo convencieron el gobierno de Calles de que y se terminó esa rebelión, se retrocedieron, dieron batalla los revolucionarios de la Renovadora en Maciaca, luego se vinieron a Navojoa y Calles bombardeó Navojoa, Ciudad Obregón, Guaymas y Hermosillo. En avionetas tiraban bombas. Aquí murió un señor en la esquina de la iglesia. Y a raíz de eso entraron al poder los callistas. Pues, Fausto Topete se fue a refugiar a Estados Unidos y se nombró gobernador a don Francisco Elías. Los del norte. El estado de Sonora ha estado dividido en la parte del norte, Hermosillo es la capital de las tranzas políticas y Obregón es la capital de la producción agrícola. Entonces, una pugna entre callistas y obregonistas. Y habiendo eliminado Calles a Obregón, porque Calles le tenía miedo a Obregón, entonces entran los callistas, y los callistas
fueron los que hicieron la persecución china y se apropiaron y quebró el Banco de Sonora, que los accionistas chinos eran los dueños del Banco de Sonora. Aquí en Navojoa en particular existía una negociación muy importante, lo que es la esquina de Morelos y Otero. Y en otra publicación anterior a esta, de 1993, con el 70 aniversario de Navojoa, yo publiqué 2 fotografías en una página. En la parte superior publico la fotografía que es pública, que existe, allá anda, donde se ve en la negociación de los chinos, que era un abarrote muy grande, lo que después fue Almacenes del Mayo, y decía el letrero, decía Chin, Chon y compañía. Cuando corren a los chinos, le ponen otro letrero, y en lugar de Chichón y compañía le ponen Gaspar, Zaragoza y hermanos. Entonces hubo familias, ni modo de no decirlo, ¿no? Son amigos míos, pero pues fue una injusticia muy grande. O sea, Calles persigue a los chinos. ¿Y asesinaron a chinos también? Sí, los mataron, muchos que no se fueron. O sea, por estar aquí, por sus propiedades, por quitarle las propiedades, realmente. Y un racismo también, porque el Congreso del Estado, y es vergonzoso de que decretó el Congreso del Estado que los chinos eran perjudiciales, porque como enseñaban a fumar opio, estaban pervirtiendo cuando el gobierno del Estado cobraba impuestos por la siembra de amapola y el opio. Hay propaganda del gobierno del Estado, tanto cuesta el impuesto a la fabricación de opio, o sea, era legal. Los chinos fumaban opio en la banqueta, en la calle, no era... ¿Pero los chinos eran agresivos? No, eran, no. ¿De alguna manera bélicos? ¿O era más que nada porque querían apropiarse pues, de sus propiedades y del comercio? Porque del comercio, sí, pues. como recibían mercancías por San Francisco, sí, a precio muy barato, y los chinos pues con el ábaco y el pilón y una cultura milenaria del comercio, se habían apoderado no apoderado, pero era un monopolio del comercio. Entonces ambicionaron los sonorenses políticos del norte del estado, fueron los del norte. Y lograron sacar a los chinos de Sonora prácticamente. Sí, los expulsaron. Aquí fue muy conocido los Hayakawa, muchos ejemplos de chinos que tuvieron que vender, malbaratar o irse, ¿no? O sea, les prohibieron casarse con mexicanas y que los descendientes, y fue una injusticia muy grande. Se fueron a Sinaloa, por eso en Sinaloa estaba lleno de chinos. Mexicali, por eso está lleno de chinos, hasta ahí llegaron, ¿no? Pero sí fue una injusticia muy grande, fue por quitarle las propiedades, sí. y un racismo aquí, hay que decirlo, también los sonorenses, los navojoenses somos muy racistas. Un señor muy importante me platicaba que ahí en esa negociación de Chinchón y compañía, cuando empezaron a construir el edificio actual, que era Almacenes del Mayo, así lo conocemos como Almacenes del Mayo, hoy es un centro de diversiones, esa esquina de Otero y Morelos. Es un casino. Es el casino de Ángelus, creo que es. Pero es un casino. Sí, es un casino, un lugar de evento en la esquina ahí. Y entonces empezaron a hacer los cimientos y empezaron a sacar otra vez calacas y huesos y todo. Entonces lo que pasaba es sí, que se moría un chino y entonces con los mismos papeles del chino muerto traían otro chino con ese papel, y al muerto pues lo enterraban ahí. ¿Y le ponían el nombre del chino fallecido? Pues sí, o sea que no notificaban que se había muerto el chino. Y aquí viene una observación de un señor muy amigo mío que me dijo, y como todos los chinos son iguales, no se notaba, pero no es un racismo, ¿no? Es racismo. Sí, y también, ¿cómo nos referimos a los indígenas mayas aquí? ¿Cómo claro. decimos? Indio patarrajada, claro. Indio bocalila, indio cabeza de marro. Eso ya ahorita ya no existe, ya no debe existir, o nadie se refiere así a las culturas, y quien se refiere pues está muy equivocado, ¿no? Pues sí. Pero todavía existe aquí el racismo, el clasismo, ¿no? Pues no debería existir. No debería. Puntos finales, don Javier. Haremos una segunda parte, ¿no? Sí, de esto, porque imagínense, imposible abarcar todo muy amplio. En una hora. Estamos en 2024, hoy es, para referenciar,
lunes 12 de agosto del 2024. ¿Quién sabe cuánto vaya a perdurar esta entrevista? Pero vamos a suponer Es una segunda parte. que hace una segunda parte, pero que perdure con los años. Y en 200 años alguien va a estar viendo esta entrevista. En 100, 200 años va a estar viendo esta entrevista, ya no vamos a existir nadie de los que estamos aquí. ¿Qué le diría usted a los navajoenses de 200 años más adelante que nos van a ver? ¿Cómo Pues, es el Navojoa de hoy? Que es un libro, es una memoria escrita de los acontecimientos de la época que me tocó vivir. Cronista viene de cronos, el tiempo, ¿no? El tiempo y que dentro de 200 años que vean que, pues, que no estábamos tan enamorados, que había voces críticas, voces disidentes, voces que señalen las injusticias, los abusos de los políticos, por qué está atrasado Navojoa, ¿no? ¿Por qué quedó la vía ahí? ¿Por qué quedó por qué los solares? ¿Por qué las tierras fueron despojados los indígenas? Hay que decir, para que haya un cambio, las cosas se tienen que decir, clara, denunciar, ¿no? La labor del periodista es denunciar. Eso es. Eso le dijera Sí. a los navajoenses Que que dentro en de 200 años van a que ver. denuncien entonces en ese tiempo lo que ahora estamos. ¿Cómo cree usted, cómo se imagina el Navojoa 200 años más? A ver, 200 más, ¿qué sería? 2224 años, 2224 sería en 200 años, ¿no? ¿Cómo se imagina usted al Navojoa en el año 2224? Pues mira, el nuevo Navojoa está creciendo hacia el sureste, lo que es rumbo a Álamos, rumbo al Veranito, lo que es ese predio donde se piensa hacer ese El parque industrial. El parque industrial y hay un megaproyecto que se habla de 1.500 hectáreas. Es un lugar de tierra firme, pedregosa, es un lugar en alto, corre aire, tiene agua, por eso está esa planta Tecate ahí, porque hay un yacimiento muy grande de agua que viene de la Sierra de Álamos. Yo veo hacia allá un mejor Navojoa que este, ¿no? O sea, sin el patio de maniobras del ferrocarril. Hay que sacar ese patio de maniobras, hay que hacer el cambio, hay que comprar esos terrenos, lo que cuesten, lo que están caros, pero se tiene que hacer. Yo veo un mejor Navojoa, ¿no? que el actual, con un aeropuerto también, que está en veremos ese aeropuerto ahí. Qué interesante será que en 200 años se vea esta parte y que los que van a ver esto, pues se vea si sí se logró todo esto y qué tanto avance tuvimos. Y seguramente algún otro cronista y algún otro entrevistador estará hablando ¿Habrá? de la historia que estamos viviendo nosotros. Qué increíble, ¿no? Sí, Fascinante. así es. O sea, la historia es para no volver a cometer los errores del pasado, ¿no? Ese es el objetivo de la historia. Don Javier Félix, muchas gracias por aceptar la plática. Hacemos una segunda parte, si le parece, más ¿Cómo no? adelante y vamos viendo. Gracias a ti, José María, con mucho gusto. Cuando me invites, aquí voy a estar. Este libro lo podemos comprar en La Gioconda. En La Gioconda, y también está a la venta en el restaurante El Sazón, entre Pesqueira y Matamoros. Restaurante El Sazón se llama. Ahí también se vende. Gracias, don Javier. Gracias a ti, José María. Bueno, nos vemos en el episodio número 29. Te fuiste muy lejos, 200 años, qué bárbaro. Para que veas.